Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Se intensifican los controles policiales y militares en Manta tras el aumento del repunte de la violencia en las últimas horas. Se prevé que para este miércoles arriben tanto el alto mando militar como el de la policía con 208 uniformados. Vámonos en directo hasta Manta. Ahí está Ricardo Alcíbar para contarnos el detalle de las operaciones que se ejecutan a esta hora. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas noches. Estamos siguiendo de cerca las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas acá en el Cantón Manta. En este momento estamos saliendo justamente de la base aérea General Eloy Alfaro. Esto en medio de un convoy por parte de la Fuerza del Orden que realizará varios operativos antidelincuenciales en este punto de la provincia de Manabí, que en lo que va del año reporta al menos 140 asesinatos, es decir, muertes violentas. Hace poco también tuvimos una entrevista con el general a cargo de estas operaciones acá en esta ciudad manabita, que nos ha comunicado justamente las cifras actualizadas de lo que han podido decomisar en 2 meses de labores. Y acá se han decomisado 126 armas de fuego, al igual que 8 chalecos antibalas. También más de 1.500 municiones han sido decomisadas, artefactos explosivos al menos 45. Y también 73 personas en 2 meses han sido detenidas por estar involucradas en eventos delictivos y pertenecer a agrupaciones delictivas. El día de hoy vimos el despliegue por parte de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas en diferentes calles céntricas de la ciudad de Manta. Y ante lo que han sido justamente las operaciones de la Fuerza del Orden, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Más de 40 miembros de las Fuerzas Armadas con tanquetas militares y camionetas salieron a las principales calles de Manta para realizar varios operativos de control durante la tarde de este martes. Excelente, esto tiene que seguir así. Tiene que ser lo mejor que se puede hacer. Muy bien, ya era hora para la ciudad. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. Uno de los puntos intervenidos por los militares fue el malecón de Manta, donde se revisó tanto a conductores como a sus vehículos. Nos encontramos ejecutando control de armas, municiones y explosivos aquí en la ciudad de Manta, a fin de velar por la seguridad y de toda la ciudadanía mantense. Casi en simultáneo, la Policía Nacional junto al Grupo de Intervención y Rescate GIR realizaron un operativo similar en el sector de La Pradera, punto que ha sido escenario de masacres y donde agrupaciones terroristas se disputan los territorios. La Policía Nacional continúa con sus operativos rutinarios con la finalidad de tratar de reducir el delito en el sector. Tras la disposición del presidente Daniel Noboa para trasladar las operaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Quito a Manta, se tiene previsto que más de 280 uniformados arriben este miércoles 5 de junio a este cantón junto a altos mandos de estas instituciones para redoblar la seguridad en una ciudad que contabiliza más de 140 muertes violentas en lo que va del año y donde en menos de 12 horas este lunes fueron asesinadas al menos 5 personas. Ahí lo veíamos justamente en el reportaje, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas están redoblando los esfuerzos en este punto. Se tiene previsto que el alto mando policial y militar llegue hasta la ciudad de Manta durante la mañana o tarde también de este miércoles para desde acá llevar las operaciones militares y policiales en busca de reducir la cifra de muertes violentas, pero sobre todo erradicar a las estructuras narcodelictivas presentes en la provincia de Manabí. Hasta acá este enlace en vivo. Regresamos a estudio con más. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Ricardo. Y Fiscalía pide prisión para las 13 personas recientemente vinculadas al caso llamado Purga. Se trata de ex jueces, funcionarios judiciales y 2 coroneles del ejército que habrían participado en la compra, venta de fallos y pago a jueces en la Corte de Justicia del Guayas. Con ellos serían 25 los procesados en el caso Purga. Con la vinculación de nuevos procesados en el caso Purga, se extiende la instrucción fiscal por 30 días. En este día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía ha revelado el rol que cada uno de los nuevos vinculados jugó en la estructura supuestamente liderada por la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y su asesora Mayra Salazar. Entra en esta trama Mercedes Villarreal Vera, exdirectora del Consejo de la Judicatura. Ella archivó sumarios a jueces para evitar supuestamente sanciones o destitución. Está fuera del país. Una organización que habría extendido sus tentáculos hasta la Asamblea Nacional, desde donde el entonces legislador social cristiano, Pablo Muentes, tenía a su operadora.
Tatiana Villafuerte Moreno, ex asesora de Pablo Muentes en la Asamblea. Según Fiscalía, redactó la sentencia que favorecía a Muentes en el caso del Banco del Pacífico. Además, coordinó con Mayra Salazar trámites para favorecer a Muentes en sus procesos. Fiscalía ha considerado que en esta trama se vincularon de alguna forma otros funcionarios judiciales como Rubén Díaz Valdés, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura. Tuvo en sus manos los casos de alias Fito y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se ha hablado también de la participación activa de Hugo González Alarcón, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. Llegó a la presidencia gracias a la red de Muentes y Mayra Salazar, según Fiscalía. González se habría vinculado al grupo de poder de Gallardo y Salazar y es por eso que Fiscalía considera que su llegada a la Corte sirvió para dar continuidad a los procesos en los que se influía desde la presidencia de la Provincial del Guayas. Se ha pedido también la vinculación del ex juez de la Corte del Guayas, José Poveda Arauz. Él fue quien liberó a Daniel Salcedo en uno de sus procesos judiciales. Intentó huir del país el pasado domingo, pero fue detenido. No obstante, en esta trama es relevante el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cuyas autoridades, con la influencia de Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, buscaron un fallo favorable en la Corte y a cambio le remodelaron la oficina de presidencia. Sobre este caso, Fiscalía muestra la participación del jurídico Esteban Chávez Peñerrera o de los comandantes del Cuerpo de Ingenieros Juan Riofrío Játiva y Freddy Játiva Coronel. Y al tener a Pablo Muentes en el centro de este proceso por presunta delincuencia organizada, el fiscal Wilson Toainga ha relatado también lo ocurrido con el supuesto tráfico de tierras del ex legislador social cristiano. Allí se menciona a Andrea Pateño Manosalvas, jueza de Durán, quien falló a favor de Fausto Alarcón, primo y supuesto testaferro de Muentes en el caso de tráfico de tierras en Durán. A ella, entre otros funcionarios sobre los cuales Fiscalía presume que participaron activamente en la organización delictiva que influía en los procesos judiciales, que pagaba jueces para obtener fallos, compraba sentencias y más. Sería un total de 25 procesados en uno de los emblemáticos casos de la corrupción judicial que rondaba la Judicatura del Guayas. Un comité de 36 expertos elaborará las preguntas para la fase de oposición del concurso de jueces nacionales, según lo decidió el Consejo de la Judicatura. A la par, las postulaciones para el concurso del Banco de Elegibles ya empezaron. El concurso de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia avanza. El último paso se dio este 3 de junio, cuando el Consejo de la Judicatura conformó un comité de 36 expertos para la fase de oposición, etapa en la que los 172 postulantes deberán rendir pruebas prácticas y teóricas. Este comité solamente elabora las preguntas y selecciona los casos. Cada uno de ellos ha sido ubicado de acuerdo con la materia, con su especialidad. Así, los expertos deberán elaborar las preguntas en materias como derecho penal, civil y mercantil, contencioso administrativo, tributario, constitucional, procesal, derechos humanos, niñez y adolescencia, género, interculturalidad y argumentación jurídica. En el banco de preguntas, a ver, 1000 preguntas. Que estos jueces y juezas van a ser jueces y juezas de casación. Lo que les tenemos que plantear entonces son problemas jurídicos complejos. Actualmente se desarrolla la fase de méritos, que será hasta el 24 de junio. Luego vendrá la prueba psicológica del 26 de junio al 13 de julio. Los exámenes de confianza serán del 15 al 25 de ese mes y posteriormente el 27 de julio empezará la fase de oposición hasta el 13 de septiembre. A la par, la Judicatura trabaja en el concurso de jueces para el Banco de Elegibles, cuya postulación ya empezó este lunes. Hasta el día 18 de junio. Deben seleccionar la materia en la que quieren trabajar, la corte en la que quieran laborar y adicionalmente la zona en la que quieren estar. Se prevé que la Judicatura escoja a los 10 jueces nacionales hasta octubre de este año y a más de 1000 elegibles hasta noviembre. El gobierno denuncia presuntas irregularidades en el contrato adjudicado por la Comisión de Tránsito del Ecuador para reemplazar radares de velocidad a nivel nacional. Según el secretario de Integridad Pública, se trataría de una estafa para meter la mano al bolsillo de la gente, pues los consorcios involucrados obtendrían ganancias de 1.000 millones anuales.
Fue el asambleísta de la bancada oficialista Adrián Castro quien emitió la alerta sobre posibles irregularidades en torno al contrato de delegación de radares que llevó a cabo la Comisión de Tránsito del Ecuador en mayo de 2023. En principio, la CTE lanzó un pliego con la necesidad de reemplazar 147 radares de velocidad a nivel nacional. Sin embargo, Castro señala que luego se terminó aceptando un acta de negociación con 480 radares, divididos en dos consorcios, Seviecu y Ecutransit. Pero ese no sería el único punto extraño, asegura. A eso se suman otras irregularidades en el proceso. En tiempo récord se adjudica en 42 días. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas de este país no conoció un ápice de este proceso. Y es la ley que regula las alianzas público-privadas. Y tampoco conoció absolutamente nada del CERCOP. La denuncia llegó ya a la Secretaría de Integridad Pública y su titular, José Julio Neira, no tardó en publicar este video en su cuenta de X. Las inconsistencias, vacíos legales y procedimientos con el que se ha manejado este tema apunta a convertirse en una de las más grandes estafas que perjudican el bolsillo de los ecuatorianos. Según la denuncia, los consorcios obtendrían millonarias ganancias. Se puede dejar una utilidad anual de más de $1.000 millones. A 12 años, estamos hablando de más de 12.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, con toda esa plata ustedes pueden hacer 3 veces toda la represa de Coca-Cola Sinclair. Por ello, el gobierno decidió ya solicitar acciones a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría. Dispuesto 3 acciones inmediatas. 1. Al Contralor General del Estado, un examen especial para determinar responsabilidades de los funcionarios del gobierno anterior involucrados en este proceso. 2. Al Procurador General del Estado, activar el control de legalidad para adoptar las acciones judiciales necesarias. Poco después, la CTE emitió este comunicado para anunciar que desde este martes se suspende el registro del valor de multas de tránsito detectadas por los 39 radares correspondientes a los contratos de delegación de este concurso. 3 de ellos están en El Oro, 8 en Cañar y 28 en Los Ríos. El consorcio Seviecu emitió este comunicado en el que pide al gobierno nacional maneje con responsabilidad y transparencia este tema, pues sostienen que el contrato en mención es fruto de un concurso público en el que participaron de buena fe. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, denuncia que la cartera de Estado que dirige firmó convenios de asistencia social con fundaciones fantasma, dejando un perjuicio para el Estado de más de $4 millones. El presunto delito habría sido cometido desde el año 2021. Con documentos en mano, así llegó la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, hasta la Fiscalía General del Estado. Ahí presentó una denuncia de los posibles delitos de peculado y tráfico de influencias que aparentemente dejan un millonario perjuicio al Estado ecuatoriano. En la que ponemos conocimiento de una irregularidad que hemos encontrado dentro de los procesos de convenios con organizaciones de la sociedad civil, básicamente con fundaciones. Hemos detectado por el momento 26 fundaciones. Estamos pidiendo a la Fiscalía que realice una investigación amplia a los funcionarios que tuvieron que ver en administraciones anteriores y a los que están en esta administración también. Según lo expuesto por la titular de la cartera de Estado, la mayor parte de estas 26 fundaciones ni siquiera tenían un año de constituidas, nunca brindaron ningún servicio, tampoco tenían personas y por ello cobraron más de $4 millones, resultando así perjudicadas 5.000 personas, entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad, principalmente en las provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Detectamos además es que muchas de estas fundaciones nunca dieron el servicio, inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero y no dieron el servicio. Los delitos habrían sido cometidos desde el año 2021, permitiendo que organizaciones reciban hasta $140.000 anuales. Por ahora, la ministra Rovira aclara que se están tomando correctivos previo a un nuevo proceso de contratación y con ello evitar estas irregularidades. Primero, volvimos a poner el tiempo exigido para que una fundación o cualquier organismo que quiera suscribir un convenio con el MIES debe tener mínimo un año de estar constituida, mínimo. Además, que el personal pase por todo el control y el proceso del MIES. Actualmente al interior del MIES las investigaciones avanzan, pues había la sospecha que existen otras fundaciones y organizaciones en la misma situación que se valieron de funcionarios para concretar este perjuicio.
A propósito, incrementan los casos de niños ecuatorianos que cruzan solo de Estados Unidos. Para que puedan ser entregados a sus parientes o tutores en Estados Unidos deben pasar un largo proceso judicial. Alcibiades Onofre visitó un centro de acogida temporal en Nueva York y nos tiene detalles. Alcibiades. Buenas noches. Y de acuerdo a las autoridades de protección fronteriza de los Estados Unidos, al menos 136 menores de edad son abandonados por traficantes de personas en la frontera entre México y los Estados Unidos. La migración por encargo, uno de los grandes riesgos a los que son expuestos los niños. Estas imágenes conmovieron al mundo. Ver cómo 2 niños ecuatorianos eran lanzados desde lo alto de un muro fronterizo a el lado estadounidense por un coyote. Vamos. Pero estas son recientes de otros. Las historias no cambian. Salen desde Ecuador con autorización de los padres y son enviados como cualquier encomienda. La diferencia es que estas son humanas. Es algo súper importante y preocupante más que nada, porque están muy chiquitos. La mayoría de los menores son hallados deshidratados y en estas condiciones. Sabemos de muchos casos de niños que han sido secuestrados, se han extraviado en los países de tránsito. Desde los estados fronterizos envían a cientos de ellos al sistema de albergues de Nueva York. Son casos difíciles, pero que nos demuestran a nosotros una realidad. En esta ocasión, el cónsul de Ecuador lleva consigo algunos regalos para al menos 9 niños de su país que llegaron solos a Estados Unidos o cuyos padres fueron deportados. Tenemos calculados alrededor de 350 niños en los albergues. Son dulces y materiales didácticos para llevarles alegría en medio de incertidumbres sobre sus destinos. Debido a normas de seguridad y protección, no se nos permitió el ingreso con cámaras. Pero presencié cómo elaboraron estos dibujos, mientras sus ojos brillaban de emoción al conocer que representantes de su país los recibieron. Los niños, a través de sus dibujos, describieron el impacto que la migración les ha provocado a sus cortas edades, desde que papá y mamá se fueron de casa y el lugar de donde provienen, como en este, donde se muestran ríos, montañas, una cascada, árboles y el gato que extraña a Hailey. Esta niña fue criada por sus abuelos, a quienes también dibujó trabajando en el huerto. Ellos se quedaron en Quito, Ecuador. Cristel y su hermano son de Naranjal, Guayas. Ella retrató árboles de naranja y cacao, además un vivero a orillas de un riachuelo. Le recuerda al entorno de donde proviene. Justin, de 6 años, tiene una meta clara: ser bombero de Nueva York. Todos tienen sueños, pero en la mayoría de sus dibujos reflejan el amor por su país, pintando la bandera tricolor más grande, ya sea acompañando a una cancha de fútbol y amigos, plasmando sus casitas de madera en donde habitaron antes de llegar a un lugar como este, en un país tan lejano. Y hasta que las autoridades judiciales de los Estados Unidos decidan cuál será el destino de estos niños, ellos deberán pasar largos periodos en este tipo de familias de acogida. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Empezó a correr el plazo para que Inmobiliaria actualice la lista de bienes con los que se cubriría parte de las deudas del Estado. Según el último corte, aún entregando todos los bienes, no alcanza para pagar ni los valores pendientes con los GATS. El próximo 28 de julio vence el plazo para que Inmobiliaria actualice el inventario de bienes a su disposición y con esto identificar aquellos improductivos que podrían entregarse como parte del pago de las deudas que mantiene el Estado con proveedores, prefecturas y municipios. A la fecha se ha identificado un primer grupo, 751 bienes inmuebles, valorados en $70 millones. Son de todo, son desde departamentos, de edificios, de locales comerciales. Es un pool amplio de inmobiliario para que los interesados puedan realizar sus visitas. Inmobiliaria cruza información con empresas públicas y ministerios para que también pongan a disposición otros bienes inmuebles, por lo que esta lista se ampliará al término del plazo. Muchos de bienes tendrán que ser transferidos desde otras instituciones del Estado, por tanto, obviamente esta cartera inmobiliaria va a ampliarse.
Un último corte al final del primer trimestre de 2024 evidencia que aún sin Inmobiliar pudiera poner en esta lista a todos los bienes a su cargo, no alcanzaría a cubrir ni siquiera la deuda que mantiene con los municipios. Pues entonces, entre bienes permanentes, incautados y demás, se superaba los 500 millones de dólares. Y la deuda de los municipios asciende a 640 millones de dólares. Hay una consideración adicional, que los alcaldes acepten. Es muy difícil que los municipios pequeños accedan a edificaciones, a bienes, muebles, inmuebles, etcétera, porque la misma situación de la estructura presupuestaria posiblemente no permita. Pero obviamente eso queda ya bajo la autonomía que tiene cada uno de los alcaldes y alcaldesas de saber elegir y hacia dónde direcciona sus recursos. A la deuda de los municipios se suma la de las prefecturas y la de los proveedores, que con corte a abril, según el Observatorio de Política Fiscal, asciende a por lo menos 4.500 millones de dólares. Como salida, el Ejecutivo a finales de mayo firmó el decreto 282 para que parte de esa deuda pueda ser cubierta con la entrega de bienes improductivos en manos del Estado. La empresa pública ESPE Innovativa continuará al frente de la distribución de los desayunos escolares en 11 provincias del país. Esto luego de que un juez negó las medidas cautelares solicitadas por la anterior empresa proveedora. Estos son los productos que desde el 30 de mayo se entregan en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales de educación regular y especial en 11 provincias del país y que son distribuidas por la empresa pública ESPE Innovativa. El contrato, que fue cuestionado por el anterior proveedor, continuará su ejecución normal hasta el próximo 5 de julio, pues el juez de la Unidad Judicial de la Familia de la provincia del Guayas, Andrés García, negó la solicitud de medidas cautelares en contra del proceso. Determinó que la empresa cuenta con los requisitos técnicos, económicos y legales para la entrega de estas raciones alimenticias. Nosotros realizamos este proceso verificando las habilitaciones y las características que debe tener una empresa de acuerdo a la ley. Hemos podido realizar con absoluta normalidad la distribución de nuestras raciones alimenticias en beneficio de casi 1.5 millones de estudiantes. A pesar de que se ha cuestionado que esta empresa pública tiene experiencia en el desarrollo de software, el gerente de esta compañía explica que en su estatuto de creación se les permite efectuar 107 actividades relacionadas con el sector económico. Nosotros hemos efectuado más de 160 proyectos desde el año 2015. En el año 2019, en 2021, realizamos entrega de las raciones de campaña a personal militar de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El contrato, que fue adjudicado el pasado 27 de mayo, cuenta con un presupuesto referencial de 11,4 millones de dólares sin incluir IVA, con un precio unitario de la ración alimenticia de aproximadamente 30 centavos. Estos alimentos se distribuyen en los agregados territoriales 4 y 8, es decir, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Napo, Pastaza, Orellana y Pichincha, que representan un 53% de la población escolar. Hay el 17% de la población ecuatoriana vinculada a este proceso, porque si tú sumas aquí a los productores agrícolas, a los productores pecuarios, sumas a la industria. Mientras tanto, está en curso el proceso de subasta inversa corporativa para adjudicar el contrato para los 8 agregados territoriales a nivel nacional. Se espera que este proceso concluya la primera semana de julio. Aunque el SNAI afirma que inició la etapa para contratar al nuevo proveedor de alimentos en 30 cárceles del país, un gremio asegura que en el portal de contratación pública no hay ningún proceso en marcha. Esto mantiene en suspenso la provisión de servicio para los presos. Este es el comunicado expuesto por el SNAI el pasado 31 de mayo. Aquí se afirmaba estar en la etapa precontractual para encontrar una nueva proveedora de alimentos para las cárceles de la División Territorial 3. No obstante, desde el Colegio de Profesionales de Contratación Pública de la Zona Norte se desmiente el inicio de alguna convocatoria. Pues en el portal de contratación pública hasta el 4 de junio no se ha elevado ningún proceso ni por emergencia ni de régimen especial. No, de la búsqueda realizada no existe ningún procedimiento publicado. Emergencia, régimen común o especial inclusive no se encuentran los procedimientos. De hecho, el especialista en contratación pública Jorge Jaramillo detalla que en el supuesto caso de que realmente el SNAI se encuentra en la etapa precontractual y la adjudicación se realiza a través de contratación emergente, los tiempos que corren son mucho más rápidos y a estas alturas ya debería conocerse el nombre de la empresa que estará a cargo del servicio. Porque primero ya no sale al portal de contratación pública, donde normalmente un proceso de este tipo
sale al portal y recién un mes y medio o aproximadamente un mes las empresas entregan sus ofertas. Ese tiempo el SNAI se ha ahorrado. Según el plan anual de contratación del SNAI del 2024, estaba previsto llamar a concurso a nuevas entidades en el tercer cuatrimestre de este año, con un presupuesto de más de 10 millones de dólares. Ahora, conforme se muestra el panorama, no se descarta que se busque nuevamente la figura de convenio de pago. Es una figura válida, no se la puede decir que no porque ha sucedido de un día al otro. Pero hasta cierto tiempo, han pasado cerca de 6-7 años, ya esa legalidad se transforma en ilegítima, porque no es normal que no haya habido un nuevo proceso de contratación. La última convocatoria realizada por el SNAI para la renovación de la empresa de alimentación de las cárceles data del 2022, llamada a la cual ni la factoría ni otras empresas se presentaron, y terminó declarándose desierto el proceso. Seguimos. El bloque correísta en la Asamblea busca exhortar al presidente Daniel Noboa que le encargue su puesto a la vicepresidenta para hacer campaña. La iniciativa es criticada por la bancada oficialista. Mientras esperan que llegue la consulta de la Procuraduría sobre si el presidente debe o no pedir licencia para hacer campaña, en la Asamblea preparan un exhorto para que le encargue a la vicepresidenta Verónica Abad, tal y como lo establece la ley. Yo sé que para usted debe ser muy incómodo tener que en este tramo de su vida política, tener que lidiar con la señora Abad, pero usted decidió que ella fuera su vicepresidenta y a usted le toca en este momento respetar la Constitución. La intención nace del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea, integrado por mayoría correísta. Pretensión que a la bancada de gobierno le preocupa. Según Valentina Centeno, hay una cercanía de la vicepresidenta Verónica Abad con la Revolución Ciudadana por ciertas intenciones. Por supuesto, la vicepresidenta Verónica Abad ha tenido una agenda distinta a la del presidente, lamentablemente, incluso desde la campaña. Y ahora se está evidenciando estos acuerdos por debajo de la mesa que nosotros no podemos admitir. El anuncio de exhortar al presidente por ahora no cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano. Asegura que la Asamblea no tendría que pronunciarse sobre este tema. La Constitución establece claramente cuál es la línea de sucesión presidencial y cuál es el procedimiento que tiene que cumplirse obligatoriamente. Los independientes también han tomado una postura al respecto. ¿Quién escogió a la vicepresidenta en su tiempo candidata? Escogieron ellos mismos. Entonces, sí hay desavenencias, pero eso no puede romper el marco constitucional. Este tema será tratado en el Pleno de la Legislatura este jueves. Pese a que el correísmo rechazó el arbitraje internacional durante la campaña por la consulta popular, cuando fueron gobierno se hicieron excepciones. En 2013, el Estado aceptó someterse a este mecanismo en el contrato para la adquisición de un segundo avión presidencial. Que las instancias de arbitraje internacional son recaderas de las transnacionales, decía el entonces presidente, y aquello se volvía titular de los boletines de la Secretaría de Comunicación. No es secreto para nadie que desde el día 1 el correísmo ha planteado, al menos desde el discurso, una guerra a esta figura de resolución de controversias por considerarla un atentado a la soberanía, postura que mantuvieron en la reciente campaña por la consulta popular. Pero hubo excepciones cuando fueron gobierno. Por ejemplo, en la compra del avión Falcon para la presidencia. En 2013, Diego García, entonces Procurador General del Estado, respondía a través de este oficio a la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, dando la autorización para que dicha cartera de Estado se someta a arbitraje internacional y a legislación y jurisdicción extranjera en el contrato de adquisición con la empresa Dassault Falcon Jet Corp, firma que había colocado una cláusula para que en caso de controversia esta se resuelva en París, Francia. Se hizo la consulta porque la Constitución de Montecristi estipula que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado, personas naturales o jurídicas privadas. No es un caso aislado. Así lo asegura el especialista en Derecho Internacional Esteban Santos. Toda la deuda china, por ejemplo, muchos de los contratos de inversión que se han dado con este país tienen también cláusulas de arbitraje internacional, en las cuales el Ecuador ha tenido que, para algunos, ceder esta soberanía y para otros entender que esa es justamente la relación de cómo se manejan las relaciones internacionales. Entonces son necesarias algunas precisiones. El arbitraje en materia comercial siempre ha estado ahí. Lo que quitó
pasó, lo que se cambió cuando estamos hablando de arbitrajes en materia de inversión y arbitrajes entre Estado y Estado. El arbitraje siempre va a ser obligatorio cuando las partes así expresamente lo hayan pactado, pero para que el arbitraje tenga validez dentro del Estado soberano del Ecuador, se necesita un consentimiento previo por parte del procurador. En la reciente consulta, casi el 65% del electorado le dijo que no al arbitraje internacional. Resultado que fue considerado una victoria para el correísmo que, cuando fue gobierno, hizo excepciones.